¿Miraste el debate? Sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí. Me interesa saber por qué, porque la verdad que hasta hoy, y hemos hablado ya con varios, incluso consultores y demás, políticos, todos hombres. Ah, mira. No tuve algún análisis de una mujer. ¿Qué viste en el debate? Bueno, mira, yo tengo con el debate en general tengo como una cuestión, los debates que hacemos, esta cosa tan armada, tan no puesta en escena, porque la verdad que el debate no es un debate en sí mismo, sino que es una puesta en escena de propuestas así muy, donde no hay intercambio, ¿no? Claro. La modalidad del debate como está planteada, por lo menos el último, no tenía la posibilidad de un intercambio entre los candidatos. Sí. Y eso a veces suele ser enriquecedor cuando hay intercambio, ¿no? Ahí estaba todo muy armado para que cada uno dijera lo suyo, salvo la perspicacia que tiene Alberto Fernández, que puede, digamos, salirse de un libreto y en razón de lo que decía Macri, ¿no? Contestarle. Claro, podía contestar o incluso porque tiene una capacidad oratoria importante y porque tiene, bueno, un training político que se nota, ¿no? Sí, pero uno espera ver en el debate un poco la performance de los candidatos, es para lo que los mira, ¿no? Yo te decía que tengo como una cosa así con los debates, porque la verdad que el debate del año 2015 a todos nos puso, o por lo menos nos ponemos el foco en esto de, si vos vas al debate y vas a plantear toda tu plataforma política y tu plataforma política se va a basar en mentiras, entonces el debate pierde sentido en sí mismo, ¿no? Claro, entonces uno cuando ve el debate del 2015 de Macri planteando, digamos, su plataforma, qué es lo que iba a hacer, y cuando después vos te plantás 4 años después y toda esa plataforma no tenés una de esas propuestas cumplidas. Al contrario, fueron todas, se hizo todo lo contrario de lo que se dijo. Fue la comparación que se hizo, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces, demostrar lo que fue el debate 2015 y contrastarlo con el 2019. La verdad que ahí ya como que lo que primero sentí es que Macri se desdibujaba en este debate, ¿no? Tenía que haber buscado otras estrategias, porque usó las mismas que en el 2015. Volvió sobre su gestión, que la verdad que su gestión ¿Y faltó la agenda de género? No, yo creo que estuvo. La agenda de género estuvo. Es más, era uno de los bloques, derechos humanos, género y diversidad. Era uno de los. Lo que faltó el género. Bueno, esa es una cuenta pendiente en la Argentina. 6 no tenemos hombres. Ni una candidata mujer. ¿Y crees que la mujer tiene alguna otra percepción de la política nacional? De hecho, la máxima exponente que tenemos hoy es Cristina, ¿no? Y es una mujer. Es el cuadro político más importante que tiene la Argentina. Sí, lo que pasa es que, bueno, ¿qué muestra ese debate de 6 varones candidatos a presidente? Muestra lo que nosotros venimos planteando hace mucho en relación a la participación política de las mujeres, cómo se da la participación política de las mujeres. Las desigualdades entre varones y mujeres son culturales. Y están en todos los ámbitos de la sociedad. Están en el deporte, están en el empresariado, están en el sindicalismo y también en la política. Yo siempre digo, la política tiene avances en relación a otros sectores de la sociedad. Pero por supuesto nos falta, ¿no? Nos falta montón, y faltan mujeres. La vez pasada hablábamos también con la diputada Silvia Rojas. Más allá de salir un poco de la cuestión discursiva, digamos, pasar a que las mujeres también ocupen ya espacios de decisión, ¿no? Y que lo maneje de esa manera, ¿no? Sí, bueno, si bien la ley de paridad política hay un escenario, ¿no?, a las mujeres para ocupar cargos legislativos, son legislativos, abre un escenario importante y es una respuesta de la política a las desigualdades. Yo siempre planteo que lo necesario es un cambio cultural y que entonces la política va a seguir el mismo ritmo que la cultura y que las prácticas sociales, ¿no? Entonces digo, bueno, a mí me parece que tenemos que trabajar sobre cómo hacer para generar políticas públicas que nos permitan transformar estas prácticas que son cotidianas, ¿no? Es decir, bueno, los roles
¿no? Los roles que están adjudicados a las mujeres y los roles adjudicados a los varones. Lo que quiero decir es con esto es que es anterior a la política. Entiendo. Digo que la política simplemente refleja lo que pasa en la sociedad. Y que nos va, si bien podemos decir que tenemos algunas respuestas más que otros sectores, vamos a seguir replicando el paradigma del patriarcado, ¿no es cierto? Claro, entonces, bueno, tenemos que generar... O sea, decir, mientras culturalmente no se modifique o no se corran esos estándares, seguiremos peleando según las leyes, digamos, ¿no? Seguiremos según las prácticas, ¿no? Porque nosotros en materia legislativa, por ejemplo, Argentina es uno de los países que más avances tiene a nivel legislativo. Pero toda esa legislación no se traduce en el acortamiento de la brecha entre varones y mujeres, brecha salarial, brecha económica, brecha política, ¿no? No se traduce. ¿Y por qué no se traduce? Porque necesitamos un cambio cultural. Y ese cambio cultural, el Estado tiene un rol importante y fundamental en ese cambio cultural, que es el de generar políticas públicas que nos permitan ir desentramando esta manera en que se organiza nuestra sociedad. Y yo planteo también la necesidad de que esas políticas públicas generen liderazgos femeninos, ¿no? Nosotros podamos plantearnos a los liderazgos femeninos, no solo en la política, porque la política es solo un sector. Claramente, sí. Liderazgos femeninos. Es lo más visible, digamos, también, y lo más criticable en muchos aspectos. Y a veces viste que somos muy politizados. Pero yo digo que la política, porque le corresponde, siempre entiende las agendas de la sociedad, ¿no? Se supone que un político, un dirigente, tiene que tener empatía y sentir qué está sucediendo y cuáles son las agendas que marca la sociedad. Entonces la política suele dar respuestas con más inmediatez que otros sectores de la sociedad. Claro. Pero decía lo de los liderazgos femeninos, la importancia de que nosotros podamos plantearnos, y ahí está lo cultural, ¿no? De qué manera podemos, como sociedad, plantearnos los liderazgos femeninos, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? En el fútbol, en las mujeres empresarias, ¿no? Que pueden generar trayectorias, de qué manera han logrado sobresalir en sus carreras, ¿no? Y que eso nos permita mostrárselo a las niñas y los niños, ¿no? Entonces, pero está esa percepción, y pasa mucho, vuelvo al punto central, ¿no? A la política, incluso, más que nada por el ejercicio tuyo, ¿no? Digo, está siempre eso de que en algún punto se depende del hombre. Siempre. Nunca una decisión o una política pública justamente comienza y termina siendo una decisión de una mujer. Sí. Más allá de que hoy se impulsa y demás, ¿no? Pero incluso la mayoría de los cuerpos legislativos siguen estando integrados de esa manera. Las decisiones finalmente siguen siendo de un intendente, es decir, siempre en algún punto, ya sea por una ley, por un cambio cultural, por lo que sea, termina siendo de una mujer. Porque de un hombre, perdón. Sí, porque la sociedad está organizada de esa manera. Y no es una cuestión de género también decir que los hombres no sirven o lo que sea, sino una cuestión es simplemente un diagnóstico. Digamos. Es un diagnóstico de lo que sucede. La sociedad está organizada así. Nosotros siempre nos planteamos para hablar de lo nuestro, ¿no? Nosotros nos planteamos en la política siempre que las mujeres sostienen el entramado social. Por ejemplo, en los barrios, ¿no? Las mujeres, las presidentas de comisión vecinal, las presidentas de cooperadora, las que están en las cooperadoras de los clubes barriales, son las mujeres las que llevan adelante el trabajo diario, cotidiano, el empuje, el esfuerzo, tienen muchísima garra. Claro. Pero a medida que vos vas viendo cómo van subiendo las responsabilidades, pero fundamentalmente la toma de poder, vas viendo que las mujeres van desapareciendo, ¿no? Ahora la ley de paridad en lo que tiene que ver con la política nos pone, ¿no?, en igualdad con respecto a los varones en las listas legislativas. En las listas. Solamente en las listas. No en la composición legislativa. No, fíjate vos que no. Y ahí tenés el ejemplo del Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, ¿no? El Consejo de la Ciudad de Posadas tiene ley de lemas, ¿no? Entonces, quienes ingresan al Consejo Deliberante son siempre las cabezas de lista. Claro. Los número uno de las listas o las número uno de las listas. Sí. Y están los partidos políticos, que nosotros hemos hecho un informe relevado, la participación de las mujeres en el Consejo Deliberante de la Vuelta a la Democracia al año 2018. Y la verdad que no superamos el 21% en todo ese trayecto, ¿no? Inclusive con ley de cupo del 30%. Y ahora, en 2019, con la ley de paridad. O sea, tampoco se cumple o se cumplía ese cupo de 30%. Tampoco se cumple. ¿Pero por qué? Porque la excusa de los partidos políticos es lo que pasa es que por la ley de lema no entran mujeres.
No, la ley del EMA, si las mujeres fueran en la cabeza de lista, habría que ponerlo al hombre y que entre la mujer, digamos. Y sí, van siempre los mismos varones en las cabezas de listas en la ciudad de Posadas. Y las mujeres que estamos somos las mujeres del Frente Renovador de la Concordia. En este momento estamos Anaí Repeto y yo somos concejalas. Sí. Ahora el 10 de diciembre renuevan las bancas e ingresa Mariela Dachari y Marlene. Bueno, nuevamente dos mujeres concejalas del Frente Renovador de la Concordia. Porque están en los topes de lista. Claro. Pero esto incluso va más allá también de los partidos políticos concretamente, ¿no? Es una lectura de cómo está la política hoy, ¿no? De cómo está compuesta pero hoy. tiene que ver con la participación de las mujeres en los partidos políticos. Sí. Fíjate, el PRO presenta listas en el Consejo Deliberante desde el año 2009. Sí. Desde el año 2009 no ha ingresado una mujer del PRO. Una sola mujer. Ni una mujer. Entonces, ahí hay una mirada que hay que analizar, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es la participación política de las mujeres en algunos partidos? ¿No? Hay menos participación, seguro. Ley Micaela. Importantísimo. ¿En qué va? Más o menos sabemos de qué se trata, digamos, una capacitación en distintas instituciones y en el Estado en general. ¿Cuál es el objetivo final, digamos, en lo que es la ciudad de Posadas? Bueno, viste que recién hablábamos del cambio cultural. Bueno, yo creo que la ley Micaela va a ser una política pública que va a propiciar el cambio cultural, sin dudas. Que nosotros, la ley Micaela, por supuesto, es una ley que obliga a todos los funcionarios del Estado municipal, claro, provincial y nacional, o sea, de todos los estados, y además de los 3 poderes de esos estados, es decir, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es decir, al Estado en su conjunto, a capacitarse en perspectiva de género. Entonces, nosotros, yo te decía, hoy tenemos una legislación, una vasta legislación, que además es de vanguardia en Latinoamérica, con respecto a derechos de las mujeres. Pero esa legislación, si vos no tenés un funcionario, y digo, recordando por qué la ley Micaela se llama ley Micaela, sí, claro. Micaela muere porque un funcionario público no tenía perspectiva de género para implementar la ley, ¿no? El juez que libera a un violador, sí, y lo deja libre por irresponsabilidad, sí, o por la manera en que analiza la ley, lo deja libre, y ese preso, digamos, viola y mata a Micaela. Sí. Entonces, bueno, si ese juez hubiera tenido una mirada de perspectiva de género en el análisis de ese expediente, probablemente Micaela no estuviera muerta hoy, ¿no? Entonces, por eso es fundamental la perspectiva de género y la capacitación y la formación de los agentes del Estado. En la justicia, los jueces, los magistrados siguen siendo jueces. Sí. Seguramente en el proceso de esta capacitación y de más que nada el cambio cultural, también va a haber cierta resistencia. En esos casos, ¿hay sanciones? ¿Qué se prevé? Claramente, sí. La ley obliga. El artículo 1 de la ley dice expresamente que es obligatoria la capacitación. Y es para todos y todas. Claro. ¿No? Entonces, no hay rango, deben ser capacitados todos, y los organismos deben informar al Instituto Nacional de las Mujeres los planes de capacitación, los números de la capacitación. Es decir, es una ley que de verdad va a transformar, por lo menos, la forma en que el Estado va a analizar la normativa que tienen respecto a derechos de las mujeres y cómo implementa las políticas públicas, que eso es lo fundamental. Porque yo siempre digo, cuando hablamos de la ley Micaela, digo, bueno, la ley Micaela habla de capacitación a todos los funcionarios y funcionarias del Estado. Entonces vos decís, bueno, el Estado es una cosa como tan abstracta que uno dice, bueno, el Estado, ¿qué es el Estado? Sí. Bueno, el Estado es la enfermera que está en el CAPS de Latinoamérica. El Estado es la agente de policía que toma una denuncia allá en la última comisaría, en el interior profundo de la provincia de Misiones. A ponerle rostro, digamos. Eso es el Estado. El Estado somos los que todos los días recibimos, ¿no?,
al ciudadano y brindamos un servicio a la ciudadana. Ahora, le damos herramientas legislativas por un lado, capacitaciones, hay muchísimas herramientas hoy si quiere uno incluso meterse en esto de la cuestión de cómo empezar a respetarnos un poco más, ¿no? Que en definitiva es el objetivo también que establecen estas normas. ¿Crees que es una cuestión ya generacional también? Digo, hay chicos jóvenes que ya vienen con otro chip, vienen ya pensando de manera distinta, incluso aceptan otro tipo de visiones con las cuestiones de género, ¿no? Es una cuestión generacional también, que digamos se traslada también en un problema en generaciones más grandes, porque ya son así, digamos, han crecido en una sociedad machista y lo han visto así. Pero para los jóvenes es quizás ya una cuestión más, digamos, ¿no? Como que ya no le prestan tanta atención como nosotros. Mira, todo lo que... El tema es que es cultural y que es de la manera en que nosotros nos organizamos como sociedad. O sea, la cultura es todo lo que los hombres y mujeres creamos, ¿no? Es todo lo que hacemos diariamente, son nuestras prácticas diarias. Y las transformaciones culturales tienen que ver con el tiempo y por eso son generacionales. Claro. Porque todo lo que nosotros, lo que viene inclusive lo ligado a los derechos de las mujeres, también es histórico, ¿no? Uno tiene que hablar que, qué sé yo, cuando decimos la ley Micaela o la ley de paridad, esas son luchas históricas del movimiento de mujeres. Y podemos ir hacia las sufragistas a principios, ¿no? Finales del siglo XIX, después lo que implicó en Argentina el voto femenino, ¿no? Sí. Con esta ley impulsada por Eva Perón. Bueno, todas esas luchas históricas de las mujeres son las que nos traen hoy a este contexto en el que vos decís, para un adolescente, mi hija tiene 13 años, ¿no? Sí. Para un adolescente, la igualdad entre varones y mujeres, son cosas habituales. Ya lo tienen asumido, digamos. Está asumido, además tienen por supuesto una postura de lucha, ¿no? O de si querés, de intercambio para que esas cosas sigan avanzando. Claro. Que por ahí a una mujer o a un varón de mediana edad, ¿no? 50, 60 años, les cuesta un poco más a estas modificaciones, estas transformaciones que venimos viendo en los últimos años. Sí. A los varones nos toca el hecho también de empezar a deconstruirnos, como solemos decir, ¿no? A las mujeres también, ¿eh? Sí, a los dos también nos toca, sí. Sí, porque, insisto, en la cuestión cultural. O sea, nosotras, ser mujer no implica que no seas machista. Para nada, hemos sido todos criados en una cultura machista. A todos nos han enseñado desde chiquitos cuál era el rol de la mujer y cuál era el rol del varón. La mujer en la casa, el varón en el espacio público. Y eso ingresa en nuestra vida o en nuestra práctica diaria. Sí. Es aprendido. Eso es aprendido. Por eso la cultura se aprende. Entonces, todos estamos en el día a día trabajando, deconstruyéndonos, ¿no? Porque todo el día identificamos, inclusive quienes estamos comprometidas, quienes somos feministas y estamos comprometidas con la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, también nos descubrimos algunas prácticas que uno dice, uy, ¿y esto? Y como el darse cuenta, ¿no? Decir, claro, wow, es razonarlo, replantearse, claro, decir, bueno, ¿esto por qué, no? ¿Por qué aparece? Nati, hoy es 16 de octubre y más allá de estas cuestiones que estamos conversando, hay un tema importante que tiene que ver con la alimentación. 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, como una propuesta de concientizar y demás para básicamente gente que sufre de la pobreza o la falta de alimentación, ¿no? Interesante el proyecto que han presentado. ¿Es un proyecto ya o ya fue sancionado? Es un proyecto, está en estudio, está en el circuito legislativo del Consejo Deliberante. Se trata de reducir desperdicios. Sí. Se trata de un sello, nosotros lo planteamos para toda la cadena de distribución, comercialización de alimentos en la ciudad de Posadas, un sello para aquellas empresas, ¿no? que quisieran hacerlo porque no es obligatorio, es un sello voluntario, que siguieran un protocolo que nosotros planteamos en la ordenanza, siguen un protocolo de acción y pueden acceder a un sello que es Ciudad Sin Desperdicio, Cuidemos los Alimentos, es un sello que planteamos como una especie de, un poco tiene que ver con la sensibilización, ¿no? Y pensar en la cuestión del acceso a los alimentos. Y este sello está pensado para que no haya ni desperdicio de alimentos.
A ver, ¿y cómo lo trasladamos esto para que lo entiendan en lo común, así, ¿no? Por ejemplo, un restaurante suele generar una enorme cantidad de desperdicio de alimentos en buen estado. Claro. Que eso es lo importante. ¿Cómo garantizar de que los ¿Cómo alimentos... garantizar que no haya desperdicio? Porque nosotros planteamos, el sello lo que busca es que no se genere el desperdicio, por eso tenemos el protocolo. Siguiendo algunos tips de trabajo, ¿no? de manipulación de los alimentos, uno puede no generar desperdicio. Después, nosotros trabajamos esta ordenanza con una organización social, que es la Red Alimentar. La Red Alimentar es una organización que está en distintas ciudades de la Argentina y de Latinoamérica. Ellos trabajan y hacen con ese desperdicio de comida en buen estado, ellos hacen rescate y lo redireccionan a lugares donde necesitan esos alimentos. Sí. Eso es una parte del trabajo. Nosotros lo que estamos planteando con el sello es buscar concientizar, ¿no? Sensibilizar a quienes están en la cadena de distribución de alimentos para no generar desperdicios. Porque, a ver, la generación de desperdicios, más allá de lo que implica para quienes no tienen acceso a los alimentos, que ya en sí mismo es dramático, ¿no? Que haya desperdicios de alimentos en buen estado por un lado y gente que no tiene acceso al alimento en otro. Eso ya es un problema social que tenemos que resolver. Sí, incluso los últimos índices de pobreza marcan 1/3 de la población sin poder alimentarse y bajo la línea de pobreza. Somos 16 millones de pobres en la Argentina. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay 16 millones de pobres es que hay falta de acceso a los alimentos de esa población. Claro. Y nosotros, como Argentina, produce alimentos para 400 millones de personas. Es decir, algo tenemos que empezar a hacer, si bien el Estado tiene responsabilidad, por supuesto, máxima en el tema, y los 5 millones de pobres que deja el gobierno de Mauricio Macri son resultado de sus políticas públicas, macroeconómicas, llevadas a cabo durante estos 4 años. El tema de los alimentos y el tema del acceso de los alimentos y la solución de la pobreza es una solución que tenemos que empezar a armarla y a trabajarla entre todos los sectores de la sociedad. Más allá del rol que le corresponde al Estado de responsabilidad, de hecho tenemos tanto en la Nación como en la provincia y en la ciudad de Posadas, trabajamos la ley de emergencia alimentaria, ¿no? Y bueno, claro, se está trabajando a nivel de Estado estas cuestiones. ¿Qué permitió la ley de emergencia alimentaria hasta hoy? Fondos. Redireccionar, primero duplicar, ¿no? Sí. La cantidad de fondos y después que podamos hacer refuerzos. El municipio de la ciudad de Posadas, por ejemplo, el intendente Joaquín Lozada definió que 6 millones, agregarle al presupuesto de comedores 6 millones de pesos, ¿no? Mensual. Entonces hay un número ahí hay que atender. La emergencia alimentaria, nosotros que estamos en los barrios, que estamos con mucha relación con los vecinos, la vemos nosotros, y esto yo ya lo decía en el año 2016. Empezamos a caminar la ciudad de Posadas en finales del año 2016 y ya no había tanta demanda de que la luz, podemos poner un merendero. 2017 fue una eclosión en 2017, sí. Las solicitudes de merendero, porque la crisis se empezaba a sentir muy fuerte en el 2017. Y ya empezaban, y uno iba al barrio y ya te pedían un merendero, y eso no pasaba antes. Y los comedores y los merenderos que estaban duplicaban sus raciones y te decían, mirá, acá cada vez más chico. Ahora vienen los papás también al merendero, ¿no? Ahora también, además de atender, obviamente atacar el hambre primero, la calidad nutricional también de los chicos, ¿no? Sí, bueno, ¿se pudo trabajar en eso también? Es que se ve todo. Cuando vos estás inmerso en una crisis como la que nosotros estamos, todo empieza a tener inconvenientes. Entonces, bueno, un poco esto del sello es decir, bueno, más allá de lo que el Estado ya está haciendo, que le corresponde, que es la ley de emergencia alimentaria, reforzar las raciones, reforzar tanto el provincial como el municipal, ¿no? Generando acciones concretas. Bueno, ¿cómo hacemos para involucrar a la sociedad en su conjunto? ¿Cómo hacemos para involucrar a todos los posadeños y posadeñas y hablar del acceso a los alimentos con todo? Sí. Ahora, ¿cómo es el tratamiento del alimento en sí, digamos? Más allá del sello, que es una ventaja, un beneficio que obtendrá el negocio. ¿Cómo llega ese alimento a los destinatarios? Cuando se hacen los rescates. Cuando, bueno, la red alimentar tiene un protocolo de acción, ellos hacen el rescate y lo llevan directamente, inmediatamente a
comedores, merenderos que tienen. También hay que hablar del Banco Provincial de Alimentos, que es una ley que ya la sancionó la legislatura de la provincia de Misiones, justamente también en coincidencia con todo este trabajo que hacen las redes de rescate de alimentos, sí, fundamentalmente con la preocupación para la manipulación de esos alimentos, ¿no? Y la seguridad. Entonces la legislatura ya tiene aprobada ley, me imagino que ya para la próxima gestión, la gestión de Oscar Herrera Aguad, el Banco de Alimentos, el Banco Provincial de Alimentos ya va a estar ¿Cómo en funciona funcionamiento. Eso? Bueno, es una ley donde se crea un banco, sí, que lo que va a hacer es hacer de intermediario entre quien dona los alimentos en buen estado, que tiene como excedente. El banco los sistematiza, es decir, tiene una estructura para guardarlos, refrigerarlos, todo, y después redirecciona a asociaciones, organizaciones sociales, ¿no? Esa va a ser el banco va a ser como un intermediario entre quienes tienen los excedentes de alimentos y quienes necesitan esos alimentos. Claro. Sí. Y en este caso, en el caso de esta ordenanza, ¿quiénes van a ser los que distribuyen los alimentos? La red alimentar. Nosotros no planteamos en el sello rescate de alimentos. Bien. Nosotros simplemente planteamos que el sello sea digamos como un premio a aquellas organizaciones, aquellos comercio, pues fundamentalmente son comercios o empresas, estamos hablando de hoteles, restaurantes, supermercados. Claro, porque no hay que pensar solamente en los restaurantes donde sobra comida, sino también pensar en stock de mercadería. El protocolo marca todo eso, ¿no? Okay. Porque, a ver, cuando vos te estoqueas más de lo necesario, vas a tener márgenes de excedente seguro, ¿no? Entonces, plantearnos que desde todo el proceso de manipulación de alimentos tengamos la mirada puesta en que no exista excedente. Nosotros también planteamos en un punto de la ordenanza que los cursos que da el municipio de manipulación de alimentos tengan esta información, ¿no? De cómo manipular para que no se genere excedente. Es decir, una manera de empezar a modificar la manera que tenemos. Nosotros vivimos una sociedad de consumo. Claro. Y el que en los últimos tiempos se ha desarrollado de manera exponencial, y eso lo muestran las cifras, las toneladas de basura que el municipio junta, ¿no? Diariamente en Posadas. La verdad que van increciendo. Hay datos que llaman la atención de cómo crece la cantidad, y en comparación con otros municipios de la Argentina también es alto el número de recolección que tiene el municipio de la ciudad de Posadas. Y eso tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Con cómo nosotros, como ciudadanos, como ciudadanas, en el día a día, cómo generamos estos excedentes. Está bien, la responsabilidad del ciudadano común es la responsabilidad que puede tener un hotel, porque ya se tiene otra responsabilidad, ¿no? En lo que implica la sociedad. Sí. Entonces, por eso nosotros planteamos, y porque el excedente que genera es muchísimo mayor también si lo genera. Entonces, plantear a esa cadena de distribución, ¿no? Comercial de alimentos de todo tipo, la manera en que vayamos modificando y generando con cuidado nuestras prácticas para no tener excedente. ¿Este proyecto cuándo estimás se podría sancionar? Y vamos a hacer todo lo posible para que se trate en las próximas semanas. Y una vez sancionado, no obliga a nadie, digamos. No obliga, es voluntario. Bien. Nosotros queremos que empecemos a trabajar con aquellas empresas que pueden incluirlo en sus programas de RCE, de responsabilidad social empresaria. Hay muchas, Yo creo que va a ser exitoso porque además también tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con un montón de cuestiones que están en agenda. Bueno, Nati, hemos repasado varios temas. Sí, te agradecemos mucho de que hayas venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Y estaremos atentos a la sanción de la ordenanza. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Natalia. No, gracias a vos.